El Kundalini en particular, dentro de las disciplinas yoga, va más bien al aspecto energético del cuerpo. A diferencia de los otros tipos de yoga que normalmente son posturas y estiramientos, el Kundalini combina las posturas con la respiración, que es el pranayama, con los mantras, que son cantos, con los mudras, que son posiciones en las manos, y con bandas, que son los bloqueos energéticos en el cuerpo. Todos esos elementos se combinan en fórmulas que van a tener un impacto específico. El Kundalini es una energía que se simboliza como una serpiente en la base de la columna y sube cuando están balanceados los chakras. Esa energía fluye a través del Sushumna hasta que sale y se conecta con la conciencia. Esos órganos que se encuentran afectados podrían trabajarse a través del Kundalini. El Kundalini se usa para muchas cosas de soporte, de situaciones de dificultad, sobre todo para hacer que la persona se sienta mejor. Han hecho estudios con encefalogramas y el impacto que tiene es impresionante. Tecnología física, mental y espiritual. O dicho en otras palabras que me acaban de recordar, y es estar felices, sanos y santos. Kundalini Yoga, de eso estamos hablando en este momento. Y para eso hemos traído a este espacio a un invitado súper especial que les confieso cayó en este mundo de Entre Blanco y Negro y nuestros espacios de sanación como un meteorito. Cayó aquí a estas tierras para contarnos sobre su proceso, su historia y cómo llega a la maestría del Kundalini Yoga. Luis, bienvenido a Entre Blanco y Negro, a este espacio, o deberíamos llamarnos de la forma real dentro del mundo del Kundalini, y es bienvenido, Sher Mantra Singh. Ese es tu nombre espiritual. Cualquiera de los dos, bienvenidísimo a este espacio. Luis, cuéntanos quién es Luis y quién es Sher Mantra Singh. No, gracias, Federica. Encantado por la oportunidad de estar en este espacio. Y bueno, ¿quién es Luis? Luis es originalmente diseñador y productor, pero principalmente ya al final de la carrera de diseñador gráfico. Okay. Y bueno, por las andanzas de la vida llegó un momento bastante oscuro en mi vida personal, por una cantidad de pérdidas personales y afectivas, en el cual, desde el cual comencé a buscar cómo salir de alguna manera, primero buscando mejorar mi estado anímico a través de el ejercicio físico como algo muy, muy elemental, ¿verdad? Bueno, vamos a levantar las endorfinas haciendo Sí. ejercicios, haciendo máquinas y haciendo pesas y todo ese tipo de cosas. Y desde ahí me encontré con mi primera experiencia con el yoga, que fue con Yoga Vinyasa. Y curiosamente, aunque es una yoga bastante física, ¿verdad? De posturas, Sí. ángulos y flujos, lo pone a uno ya a darse cuenta de uno mismo, ¿verdad? En cuáles son las tolerancias, hasta dónde puedo llevar yo mi cuerpo, dónde me molesta, cómo ajusto, ese tipo de cosas, ¿no? Y uno comienza de alguna manera, sin darse cuenta, a voltear hacia adentro. Primero desde lo más superficial hacia, vamos a decir, unas capas también cada vez menos superficiales, ¿verdad? Luego, más adelante, conocí una persona que estaba haciendo yoga kundalini y me estuvo comentando sobre la yoga kundalini, pero la verdad es que no me decía mucho, nada más me decía que, wow, la yoga kundalini lo pone a uno elevadísimo y todo En eso. otro Bueno, estado. en otro estado. Y resulta que, bueno, que me picó la curiosidad. Yo siempre he sido curioso y Okay. no conformista, ¿verdad? Y me gusta siempre investigar y ir un poquito más allá. Y bueno, me puse a averiguar y comencé a ir a clases de yoga kundalini. Y es impresionante. La primera clase fue una experiencia que verdaderamente, ya esa primera clase fue de algo transformativo. Okay. Y tal vez eso es una característica importantísima de la yoga kundalini, que es transformativa. Uno comienza sin darse cuenta, se va transformando, pero se va transformando desde adentro, ¿verdad? Y es verdaderamente algo Impactante.
Ahí te pregunto, y no me quiero saltar eso, cuando hablaste de un momento oscuro, Luis, antes de llegar a esta maestría del Kundalini Yoga que viviendo, defíneme momento oscuro de tu vida. ¿Qué pasa en la vida de un hombre llamado Luis para que hayas tocado fondo de esos duelos, pérdidas, dolor? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el impacto? Bueno, combinación de cosas. Bueno, por el acento ya se podrán dar cuenta que soy de origen venezolano, inicialmente. Uno pierde un país, uno pierde su terruño, pues, de verdad, sus raíces. Eso que lo arranquen a uno como una matica, lo arrancan así de gajo desde las raíces. Sí. Eso se siente, uno tiene que desprenderse de eso, es fuerte. Luego, el año 2014, perdí mi pareja. Ella se me fue de los brazos con un aneurisma. Okay. ¿Murió en tus brazos? Murió en mis brazos, sí. Okay. Eso fue devastador, ¿verdad? Eso sucedió en Venezuela y desde ese momento decidí más nunca. Ya yo estaba haciendo mis trámites para irme a vivir a Estados Unidos. Y bueno, ya había comenzado a establecerme en Estados Unidos. Había vuelto a Venezuela cuando la perdí y entonces ya sí me fui definitivamente a Estados Unidos, de donde entonces que llegué a Estados Unidos en el hueco. Y eso es un país que, bueno, es todo como una película de Walt Disney, hay que estar todo el tiempo con una sonrisa así, Sí. entonces para que todo funcione, ¿verdad? Sí. Si no es así, Como una maquinita. Como una maquinita, sí. Y resulta que, bueno, que cuando uno está en el hueco eso se pone más difícil, pero de alguna manera uno tiene que ver cómo surge otra vez, ¿verdad? Y cómo sale a flote. Y tal vez yo comencé la búsqueda, pero en un momento fue algo más allá que como que lo toca a uno en el hombro y le dice, sigue por aquí, ¿verdad? Que fue como desde la gimnasia al yoga, del yoga al Pasaste al yoga kundalini. y del yoga al Luego kundalini. comencé como estudiante, como discípulo, a ir a clases de kundalini 2 veces por semana. Estuve como 3 años yendo a clases de kundalini hasta que por fin decidí voy a tomar mi curso voy a hacer el curso como Maestro, maestro, o sea, formarte como maestro Kundalini. correcto, como maestro kundalini. Ok. Y bueno, comencé la formación, fue una formación durante un año, y eso fue entre el 2019 y 2020, que fue el año de la pandemia. Y entró la pandemia y nos tocó dentro del grupo Kundalini que mi gurú, mi maestra, Deva Kaur Khalsa, ella directamente discípula de Yogi Bhajan. Okay. Ella fue cuando Yogi Bhajan, después de que creó una cantidad de maestros en Estados Unidos, los tomó cada uno como con un palillo y los mandó a cada uno a Alaska, uno a Florida, Wow. uno a cada parte del mundo así. A ella la mandó a Florida, ¿verdad? Y bueno, me tocó con ella en Plantation, fue Okay. eso, del norte de Miami. Y fue un año bien interesante porque inclusive comentábamos cómo hacemos para darle más divulgación a esto a través de los medios, a través de online y todo eso. Y una cosa que parecía, bueno, que fue una tragedia en más de un sentido, como fue la pandemia, tal vez creó la oportunidad de cómo transformamos un asunto que era eminentemente presencial, Sí, sí. en algo que lo teníamos que hacer online. Convertirlo de otra forma, darle otra manera. Y de ahí comenzamos que lo que comenzamos a hacer, nuestro curso presencial, que las 3 primeras partes, las 3 primeras cuartas partes, sí. sí, al final tuvimos que terminar haciéndolo online, ¿verdad? Mediante... La parte no presencial. La no parte presencial, ya sí, ya mediante... con estos maestros. Okay. Con estos maestros. Entonces, a ellos les tocó, como quien dice, desarrollar nuevamente todo lo que es la formación a través de la forma de transmisión por online. Muy bien. Ahí te hago una interrupción y una pregunta. Bien, entonces tenemos un hombre con toda una profesión. Mencionaste que eras diseñador, que eras productor, también tenías una gran carrera en ese aspecto, ¿verdad? Y yo sé que tras bambalinas en algún momento hablamos de de ese proceso, ¿verdad? Los procesos familiares, el duelo, la muerte de tu esposa, que yo creo que ahí lo decimos todo. Y te vas de Venezuela, vives la experiencia como inmigrante, viene la pandemia. Entonces, digamos que la transformación de ese hombre que tenía todo un montón de estructuras afectivas, laborales, profesionales, ¿verdad? Llega también a este país donde nos enfrentamos, lo que lo hemos vivido, a
a la no pertenencia. Entonces ahí entra el Kundalini, ¿verdad? Y te toman, bueno, tú eres quien levanta la mano, y ahí también lo decíamos que para llegar a esta conexión debe ser iniciativa de los que en algún momento, bien sea porque estemos en duelo o no, en procesos difíciles o no, decimos yo quiero aprender, yo quiero recibir esta clase. Entonces ahí haces estas clases. Transitan, no importa si era presencial, si era online, vas con esa conexión fija y habías encontrado allí sanación, habías encontrado conexión contigo mismo, habías encontrado conexión con tu cuerpo, porque lo dije ahorita, tecnología, ¿no? ¿Por qué le llamamos al Kundalini tecnología o disciplina? Pero me gusta esa palabra de tecnología. ¿Qué te hace decir que se una esa mente, cuerpo, espíritu, que es el yoga, como unicidad? ¿Qué hablamos allí? Sí, bueno, el Kundalini en particular dentro de las disciplinas yoga es posiblemente, más que enfocarse en la parte física del cuerpo, va más bien al aspecto energético del cuerpo, Bien. ¿verdad? Del cuerpo y del alma y de todo lo que es el aspecto sutil de la persona. Okay. Como tecnología es porque, como te digo, integra una cantidad de aspectos que cuando tú los combinas, Bien. producen unos resultados específicos. Entonces, por eso lo llamamos tecnología, ¿verdad? Pero a diferencia de los otros tipos de yoga que normalmente son posturas, ¿verdad? Y estiramientos, el Kundalini combina las posturas con la respiración, que es el pranayama, con los mantras, que son cantos, con los mudras, que son posiciones en las manos, y con bandas, que son los bloqueos de ciertas partes del cuerpo para la energía, los bloqueos energéticos en el cuerpo. Todos esos elementos se combinan, ¿verdad?, en fórmulas que van a tener un impacto específico. Eso, por eso lo llamamos tecnología. Eso se llaman kriyas en la yoga kundalini. Okay. ¿Ok? También, por supuesto, la meditación. Uno cuando estás dando una clase de kundalini, por ejemplo, uno da una clase de kundalini normalmente con una kriya. A veces se combinan dos kriyas, pero eso dependiendo del tiempo, la duración. Pero por lo general una kriya dura con los cantos, con las introducciones, con los ejercicios de calentamiento y, vamos a decir, con la respiración inicial, meditación completo, te puede durar 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 minutos. Okay, muy ¿Ok? bien. O sea, es sumamente completo, Es es completo, bien sí. integral este movimiento. Sí. Entonces, esa kriya te comprende de esos distintos... Okay. ¿Ok? Tú comienzas con un canto introductorio, que es el canto para sintonizar, como quien dice, porque es como una FM. Como una Como una frecuencia. frecuencia, Muy sí, bien, como una correcto. frecuencia. Entonces uno Sí. llega delante de ti, o un maestro Kundalini, o una clase de El Kundalini, Kundalini, sí. y tenemos que ponernos en frecuencia. ¿Cómo es eso? Correcto, bueno, a través de un mantra, que es el mantra, el Adi mantra, el mantra semilla. El mantra semilla. Sí. ¿Cómo se diría? El mantra semilla es el Om Namo Gurudev Namo. Muy bien. Esto es en Gurmukhi, que es el lenguaje de Punjabi, Okay. que es muy parecido también al sánscrito, ¿verdad? Sánscrito, sí. Sí. Muy bien. Pero este es en Gurmukh. Y esto quiere decir que yo estoy honrando al maestro y a la luz que hay dentro de mí, ¿verdad? Eso ahí es que uno hace ese canto. Y con ese canto también te estás conectando con un linaje y una historia de gurús, ¿verdad? De Sí. milenios. Estamos hablando de ¿Verdad? ancestralidad de alguna Ancestralidad, forma. Muy sí, bien. una cosa verdaderamente antigua que baja, ¿verdad? Porque la historia del Kundalini es una cuestión que el Kundalini fue algo secreto. Sí, eso hablábamos. Así. Cuéntame, ¿por qué era secreto? ¿Para quién era esto? Bueno, esto es un asunto que el Kundalini es una cuestión que existe ya desde hace de aproximadamente hace 5.000 años, ¿verdad? Se origina en la India y ha venido por tradición oral de maestros a discípulos durante todos estos milenios, hasta el siglo XX, hasta el año 1967-68, que un hindú de Punjab, Yogi Bhajan, Okay. lo trajo a Estados Unidos en plena época Hippie, de que hablábamos hippie, ahorita. La revolución, la droga. las drogas, las flores, la paz, el amor, Sí, sí. todo aquello, ¿verdad? Que estaba todo el mundo con las drogas a millón. Okay. Y
el Kundalini, precisamente, la forma en que lo presentó él es, ustedes quieren elevarse, ¿verdad? Quieren conectarse, quieren con el meterse espíritu. la nota que se quieren meter. Ajá, aquí yo tengo algo que les va a lograr, permitir hacer eso sin tener que usar ninguna droga, Wow. ¿verdad? Y eso fue lo que se buscó y lo que se empezó a hacer. Bien. Eso sí, es necesario que lo quieran hacer, que lo busquen y que aporten, que den ese paso, ¿verdad? Esa presencia, que se hagan presentes, Okay. aportando algo, si sea lo que puedan, ¿verdad? Pide prestado, lo que tú quieras, pero aporta algo para que tú te hagas presente. Ok, ahí te hago una pregunta entonces. Muy bien, entonces este maestro, Sí. viene con esta información a nuestro occidente, bueno, viene a América, a Sí. Norteamérica, y bueno, llega con esta información. Eso fue 68, 69 más o menos, en época revolucionaria. Creo que tú la viviste muy bien. Yo por ahí no estaba, estoy más chiquita. Entonces, muy bien, Luis. Llega esto ahí como para hacer como cuál es el movimiento. Y me decías que era oculto, que era secreto para muchos. Sí. ¿Por qué era secreto? Bueno, sí, en la antigüedad la yoga Kundalini se consideraba que era la yoga real, ¿De la realeza? de la realeza, sí, Bien. Raj Yoga, R-A-J, la yoga de la realeza. Y se mantenía oculta porque siempre se pensó que la forma en que el Kundalini podía empoderar a la gente podía representar una amenaza para los que tenían el poder, Ya. ¿verdad? Entonces no hay que mantener a la gente medio Dispersa. O sea, dispersa, podemos sí. decir Sí. que de alguna forma se ocultaba el despertar de la Sí, conciencia. correcto. Porque si tomábamos esa oportunidad a través del Kundalini o prácticas del yoga, podíamos saber realmente quién éramos. O sea, podíamos empezar a conectar con ese maestro interior, ¿verdad? Sí. Entonces a la realeza ni a los grandes poderes les interesaba eso. Sí, no, es que es una forma de libertad, es la mayor forma de libertad, Por supuesto. ¿verdad? Por supuesto, O ahí sea, me lo que encanta se eso. alcanza es eso, realmente. Eso es el premio. Libertad del ser, La claro. libertad del ser, ¿verdad? Y la paz. Entonces, eso es... Ahora dicen, hay muchas frases ahora que dicen la paz es la nueva riqueza, ¿no? La calma, la paz es No hay nada the como new la rich. paz. La paz es uno su paz tiene que cuidarla como algo, caramba, eso es lo más, es lo Muy más bien. valioso que existe. Entonces podemos Sí. decir que a través del Kundalini Yoga, como tecnología, como disciplina, como práctica, estamos alcanzando, podemos llegar a un estado de paz, o sea, podemos llegar a un estado de plenitud, de conciencia, de conexión. Podríamos decir que sí es una vía. Sí, sí, es precisamente de eso se Para trata, eso es. para eso es, de eso se trata. Bien, y aquí estamos Sí. hablando de eso, de cómo Sí. llegamos ahí. Me Sí. gustó cuando dijiste algo y quiero que amplíes un poco. Llegamos donde estos chicos, esta época de la revolución, y decía, bueno, tiene que haber, este maestro nos enseñaba o está dándonos esta data de que él decía, algo tienes que traer, debe haber un intercambio. Hay una pregunta, tu Instagram o tus redes, ¿verdad? Que después las voy a compartir, lo prometo. Hablan de eso, de sin ánimo de lucro. Buscamos que esto no sea un servicio para enriquecernos, ¿verdad? Los maestros de Kundalini. Pero sí debe haber una petición, esa presencia de la que hablabas. O sea, debe haber una voluntad de quien pide una clase de Kundalini o recibe una clase de Kundalini. Sí. Y eso es una forma de Sí, como, hacer intercambio. Pausa rápida. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Es gratis, toma 2 segundos y te asegura no perderte ningún episodio. Y si sientes que este contenido es para ti, compártelo con alguien que también lo necesite, porque este camino es mucho mejor acompañado. Y también te aconsejo que hagas clic en la campanita de notificaciones. Ahora sí, continuamos. sí, tal vez el sitio web, la página, el sitio de Instagram. El concepto que hay es que no se está vendiendo algo. Ok. ¿Ok? Es de dar divulgación sobre una serie de formas que hay para lograr esa vida más feliz, más plena. sana y más santa, ¿verdad? En general. Ok. ¿Ok? Hay mucho de Kundalini, pero también hay otras cosas, ¿verdad? Que también se comentan y se hablan, que también son cosas que están relacionadas. A veces hay artes plásticas, a veces hay música, a veces hay una cantidad de cosas que son todas, que todas aportan Que hacia todas eso. llevan al mismo camino. Todos van hacia allá, ¿verdad? Entonces, Bien. y la idea es que sea sin fines de lucro porque es un asunto de, volvemos al asunto de la libertad. Es para que cualquier persona pueda
tomar de ahí lo que quiera y compartir, ¿verdad? Ahí no estoy apareciendo yo, mi persona, No. ¿verdad? Es una cosa que lo que estoy es divulgando mensajes, dándole difusión a mensajes, dándole O sea que difusión. podríamos decir que eso lo haces sin ánimo de lucro. Entregas Sí. la sabiduría, entregas el camino, entregas información que nos lleva a ese mundo y que, por supuesto, si llegamos a acceder a las prácticas de Kundalini Yoga, pues debe ser desde esa voluntad y desde un intercambio Correcto. consciente, como en esa época, como Sí. el maestro llegó y dijo, bueno, yo les traigo algo que los puede llevar a ese nivel de conciencia, pero debe haber presencia e intercambio. Sí, la página, el sitio de Instagram lo que busca es tal vez el paso previo a la persona. Es tal vez crear la conciencia de que existen Estos espacios. estos espacios, Muy bien. ¿verdad? Muy bien. Es hasta allí. Muy sí. bien. Hablemos de la maestría del KRI, ¿verdad? ¿Qué es Sí. KRI? ¿Cómo fue tu proceso ya de alumno? Decías ahorita que ibas 2 veces por semana. A los 3 años dijiste, ya va, esta es mi medicina. Esto es lo que yo he puesto en mi práctica personal. ¿Cómo te conviertes en maestro Kundalini? Sí, bueno, como tú bien decías, estuve primero trabajando como alumno, ¿verdad? Y cada vez más y más disfrutaba de la transformación que estaba viendo, porque cada vez veía más hacia adentro de mí, Okay. ¿verdad? En lo que pasé de yoga vinyasa a yoga kundalini, y hacía ambas también simultáneamente, un día vinyasa, 2 días kundalini, se complementaban buenísimo, de verdad que Eso es una buena recomendación. esa es una buena recomendación, sí, sí. Perfecto, para los que no sabemos sí, mucho de yoga. No son excluyentes de ninguna manera, son complementarias totalmente. Pero la yoga kundalini es un exponencial de las otras yogas, en mi opinión personal, claro, sin echarle tierra a nadie, pero... Ok. okay. Sí, válido, que por eso estás aquí. Pero ya una vez que entré y que a medida que iba avanzando, iba encontrando más dentro de mí, me encontraba más contento, me encontraba más sano, me encontraba mejor. Es curioso, yo antes tomaba algo de alcohol, no, lo normal. De repente perdí totalmente el interés por una cuestión de Claridad. claridad, ¿verdad? De que el lóbulo frontal, de tenerlo claro, ¿verdad? Claro, De tener limpio. limpio, sí. Todas esas cosas empiezan a suceder naturalmente. Y es impresionante, ¿verdad? Cómo se transforma uno sin estar forzando nada. Claro, ¿verdad? y vas renunciando poco a poco. Va renunciando poco a poco. A cosas que, bueno, no estamos diciendo con esto Sí. que satanizamos ninguna Correcto. práctica secular o aislada al yoga o al kundalini, pero claramente intoxicamos nuestro cuerpo con comida no sana, con respiraciones, no sabemos respirar, tomamos licor, ¿verdad? Consumen personas droga, en fin. Y hay un montón. Entonces, no podemos decir que esta práctica continua, sin forzarlo, te va llevando a una limpieza, Sí. a una purificación. Sí, sí, es una cosa que sucede de una forma totalmente natural y sin necesariamente estar consciente de ello. Uno simple y sencillamente de repente no le provoca. Es una cosa que lo que te sientes bien estando claro. Por eso estamos hablando de que ahorita decías, más saludable, más feliz y Ujú. más santo. Sí. Cuando hablamos de santidad se hace referencia a eso, más Sí. puro en completo, en forma Sí. integral. Sí, retomándolo por donde íbamos. Bueno, de esa parte donde yo era alumno, ¿verdad? Donde empecé a sentirme más y mejor y mejor. Ahí decidí ingresar a lo que es la parte de la formación como entrenador primero, ¿verdad? Para, bueno, ya con el tiempo uno va alcanzando más maestría. Y estuve haciendo el curso durante un año de 220 horas, más la serie de participaciones en los solsticios, en la yoga tántrica blanca, que fueron durante 3 días de yoga tántrica blanca, que Wow. eso es una cuestión de... Eso es verdaderamente eso es otro mundo. Eso es otro nivel, eso es una cosa donde, bueno, donde hay más o menos 300, 400 personas sentadas como en una retícula Okay. y todas una frente a otra, haciendo una meditación, que cada meditación dura 56 minutos. Se hacen 4 en la mañana y 4 en la tarde, por 3 días seguidos. Y eso crea una matriz de energía Impresionante. donde, bueno, ahí se suelta todo, ahí el subconsciente bota cualquier cantidad de cosas. Eso es verdaderamente poderoso. Eso Poderoso. ¿Estas sí. prácticas dónde se viven, Luis? ¿Dónde Eso- la viviste tú? Eso precisamente, eso lo lleva a cabo el KRI, que es el Kundalini Research Institute, el Instituto de Investigación de Kundalini, que es la autoridad máxima en yoga Kundalini en Estados Unidos, ¿verdad? Y posiblemente a nivel mundial como
como cuerpo colegiado que se Ok. encargue de Kundalini. El KRI realiza 2 veces al año el solsticio de invierno y el solsticio de verano. De verano. Ujú. Son reuniones en los solsticios de la mitad de la temporada, donde se reúne un grupo grande de yogis De Kundalini yogis. Ujú. y hacen una cantidad de prácticas juntos, conciertos de mantras, hacen la yoga tántrica blanca, se come rico, ¿verdad? Se hace de todo. O sea, Es muy placentero. Es muy eso. placentero. Te Es como veo, te veo la sí, expresión de tu rostro y está llena de placer. es riquísimo, sí. Es como un camping así, como un pero de camping puro yoga Kundalini rico. También lo súper hacen en profundo. Europa, hacen el Festival de Yoga Europeo, también lo hace. Ok. Sí, eso es verdaderamente... Y ahí se convoca todo este grupo y Sí. se mantiene en esta Sí. persona. ¿Eso hace parte de la certificación? Bueno, sí, la yoga tántrica blanca es parte de la certificación, sí. O sea que podríamos decir, a ver si me corrige si me equivoco, maestro Kundalini, pero también hay, digamos, en el yoga tántrico, entra aquí en este proceso, o son dos Sí, no, disciplinas distintas. están vinculados desde milenios atrás, o sea, la parte tántrica y la parte esotérica del Kundalini está ahí también. Y eso viene desde el antiguo egipcio, inclusive. Ok. Eso, O sea que sí hay una sí. conexión entre Sí, unas y otras. sí, sí, hay conexiones. Inclusive también hay conexiones, aunque sea a través de los océanos, pero hay conexiones con lo que es el indigenismo, el aborigen americano. Ok, muy bien. Eso existen conexiones. Ok, qué bien, qué interesante. Muy bien. Ahorita decías, hablando de esa noche tántrica blanca que me dejaste enamorada de la idea, quiero que internamente hablemos de eso y lo profundicemos. Pero digamos, porque bueno, practico algo de tantra y me parece muy, muy interesante. Hablemos en esa meditación, uno está ahí enfrente, eso es respirando, cantando, moviéndonos, Es mucho mantra, hay mucho canto, muchos mantras, ¿ok? muchos mantras, hay movimientos, hay mudras, ¿verdad? Que son las posiciones Sí. de las manos. Hay drishi, que es con los ojos, que es la mirada. Hay mucho drishi, tú estás viendo ojos, viéndole los ojos a la persona mirada que está enfrente. fijamente. La mirada fijamente. Y en la meditación tú sabes que cuando uno está meditando, porque te está pasando, también los pensamientos van y vienen, ¿verdad? Son como unas nubecitas, así como cuando uno cuenta las ovejas o ve la nube pasando, así son los pensamientos, o de eso se trata. Con ubicarse uno desde un sitio donde uno pueda ver que los entran y salen. Entran, Es la pasan, contemplación, y pasan. ¿verdad? Sí, tú puedes ver, apareció el pensamiento, sí, ok, tú lo honras, ok, sí, lo reconoces y bueno, te lo dejas que salga, que siga por allá, hasta que aparece el otro. Y cuando uno está en ese yoga así, en cierta manera tú te estás dando cuenta qué está pasando En el otro. en el otro, adentro del otro, y el otro te está dando cuenta que está sucediendo dentro de ti, Ok. ¿verdad? Entonces eso ya a nivel energético, de las energías sutiles, eso comienza, bueno, a disparar una cantidad como te digo yo, de movimientos energéticos. De movimiento energético. Sí, Podríamos decir que ahí afloran emociones, o sea, Sí, esa sí, parte energética lleva a sí. expresiones emocionales, sí, porque sí. decías, liberábamos muchas cosas. Sí. ¿Se liberan emociones a través de esta Se liberan práctica? emociones en mayor o menor medida, hay gente más expresiva, gente que hay personas que tú las ves que, bueno, que comienzan y Gritan, lloran y se van al suelo, sí. Hay de todo. Hay otros que empiezan a echar chistes y que se vuelven, o sea, que empiezan... Se pone súper cómico, supercómicos, desde esa, se como esa ponen, sí. risa, burla, Sí, muy sí, bien. sí, se sucede una cantidad de cosas, pero lo impresionante es cómo sale uno de eso, ¿verdad? Después de Sí, 3 días de genial. eso es una cuestión que... Otro el nivel otro- energético. Sí, otro nivel. Moviste la energía de una manera que de verdaderamente muy, Es muy poderoso. poderosa. Sí, muy Muy bien. poderosa. Hay un tema que hablábamos antes de empezar esta entrevista y va conectado con ese momento. Entonces hay miradas, me encanta porque es completamente integral. Miradas, los mudras, la vibración completa del cuerpo, pero ahí el centro de todo, y decías ahorita, la respiración es el camino al alma, ¿verdad? Ahí también estamos respirando. Sí. Entonces, hay muchas cosas que cuando uno lee sobre Kundalini o habla sobre Kundalini, le hablan a uno de respiración de fuego, respiraciones, los bloqueos, todo, que liberan emociones, porque todo eso va liberando el movimiento energético. La gente a veces le tiene un poquito de temor a someterse a esas respiraciones y me contabas, ¿verdad? Que son
son acelerando el cuerpo. Hablemos de esa respiración de fuego que llaman, que sé que son miles, pero hablemos de eso, Sí. que es lo que uno normalmente escucha. Bueno, sí, las respiraciones son, como bien lo sabes, la respiración tal vez es de los distintos aspectos así en el cuerpo humano. O sea, yo no puedo detener los latidos de mi corazón, tampoco puedo detener que mi estómago haga la digestión cuando le toca, o que mis riñones estén trabajando lo que tienen que hacer cuando lo están haciendo. Pero con la respiración yo sí puedo controlarlo. Yo controlo cuándo respiro y cuándo no. ¿Cuándo ¿verdad? y de qué forma? Y de qué forma. Y eso es un asunto energético, porque la respiración, a final de cuentas, lo que nos permite es recibir la energía vital, la energía mediante la cual vivimos, ¿verdad? El prana, El prana. ¿verdad? Es a través de la respiración. Y mediante ese control que tenemos sobre de la respiración, nos permite también controlar energías dentro de nuestros organismos, dentro de nuestro cuerpo sutil. Dentro del cuerpo. Sí. Por ejemplo, como te explicaba antes de entrar en lo de respiración de fuego, pero mucho más sencillo tal vez si tú cierras tus ojos y tú ves que tienes muchas cosas, ¿verdad? Como un puntitos. puntico de electricidad, ¿verdad? Así cuando cierras los ojos y ves arriba entre tus cejas Sí. y ves que hay como, ¿verdad? Como una Rayitas, rayita y puntitos, punticos, así como chispitas ahí, como eso, chispitas. ¿verdad? Y tú cierras tus ojos y respiras lentamente por la nariz 3 veces y sigues viendo ese punto, tú vas a ver cómo se calma esa energía allí. Eso es algo que es muy sencillo, ¿verdad? Eso es una pequeña muestra de cómo la energía se afecta. Con la ¿no? respiración. Con la respiración. Luego, entonces, hay respiración, la respiración de fuego, pero también hay respiración, por ejemplo, alterna en los... Sí. ¿Por qué alterna? El izquierdo es donde termina el nadi ida, que es el nadi femenino, el nadi de la luna, Ok. el nadi pasivo, el nadi del reposo, de la tranquilidad, ¿verdad? Ok. La píngala, que es el nadi del lado derecho, termina en el nostril, ¿cómo se llama? Sin la fosa En la fosa nasal nasal. derecha, Ok. ¿verdad? Esos son canales energéticos. Luego está la Sushumna, que es en el centro de la Ok. columna, que es por donde sube la energía Kundalini. Esos son los Wow. principales, los 3 nadis principales que hay, ¿no? Los 2 nadis, Ida y Pingala, terminan en las fosas nasales, Wow. ¿verdad? Entonces, la distribución de la energía o los flujos de energía de esos canales son a través de la respiración, ¿verdad? O sea, todo se controla a través de la respiración para ponernos como en esa parte más tranquila, más Correcto. calmada, Sí. o en la respiración más fuerte, Tal que no cual. fuera que es la otra. Tú cierras la fosa derecha y respiras por la izquierda un ratico y vas a sentir que te tranquiliza y que te da sueñito. Por la izquierda. Sí. Y si haces lo contrario, te quieres espabilar y te quieres poner más, o sea, más alerta, entonces cierras la izquierda y respiras por la derecha. Eso es... O sea, es matemático. Eso es matemático. Muy bien, o sea, vamos a recordarlo. Eso Entonces, sucede. derecha, me pongo, si respiro por mi fosa nasal derecha, más activo, más potente. Sí, sí. Bien. Y por la izquierda, Más pasivo, más más tranquilo, más creativo, más o sea, que digamos que sí, es cierto que a través de la respiración nuestro sistema nervioso... Luna y sol. Luna y sol, me encanta esa forma simbólica. Sí. O sea que sí, nuestros sistemas nerviosos pueden ser regulados a través de la respiración y definitivo, Kundalini nos Sí. puede llevar a esa práctica. Luego, bueno, como tú decías, la respiración del fuego, Ajá. eso es un poco como la respiración de los perritos con la lengua afuera. Así se aprende a hacer. Cuando uno está dando una clase, para enseñar a los estudiantes cómo hacer respiración de fuego, lo primero que uno les dice es, haz como un perrito con la lengua afuera. Okay. Cuando exhalas, contraes tu estómago y lo llevas hacia tu columna vertebral, hacia tu espinazo. Ok. Y cuando inhalas, llenas tu estómago, llenas la barriga. Entonces, Eso es. Ok. luego ya cuando lo dominas, lo haces por la nariz. Eso se calcula que se hace 2 o 3 veces por segundo. Y en Yoga Kundalini se considera que el tiempo que tú estés haciendo respiración de fuego, si tú haces respiración de fuego por 3 minutos,
es como si hubieras hecho una inhalación de 3 minutos de duración. Wow. Imagínate poder respirar. Y sostener Imagínate eso. tener unos pulmones como para poder hacer una inhalación de 3 minutos. Mírate, estás 3 minutos que vas a estar inhalando. Tenemos una incapacidad para bueno, eso. si tú estás de 3 verdad. minutos haciendo... Llenando de oxígeno. Correcto, estás procesando y es la energía, ¿verdad? Porque es el prana que estás manejando. O sea, que Es esa energía vital esa que energía, hablábamos esa energía, entra sí. en nuestro cuerpo y nos Ajá. estamos llenando de eso. Correcto. Luego hay otro, por ejemplo, el Sitali, es que pones la lengua en U y respiras por ahí y eso te refresca. Tú haces eso por 2 minutos y te refresca el cuerpo. Wow. Es como si te condensa casi. Es impresionante. Ok, entonces podríamos decir que ese temor que existe desde la ignorancia, desde el desconocimiento, ¿verdad? Porque todo este tema revolucionario del breathwork y que sé que es muy poderoso, que existen en otras técnicas o herramientas, que quizás ha migrado de toda esta información milenaria, por supuesto, y sin invalidarlo, también nos vende una idea de que vamos a estar sometidos a perder el control a través de una respiración de fuego, a que el cuerpo se va a contraer, a que el cuerpo, sí, o sea, de algo como que nos va a llevar a unos estados, digamos, donde esas emociones se pueden revolver. Entonces, si lo hacemos desde la práctica del Kundalini, guiada, sostenida, hablabas ahorita de ángulos, de posturas correctas, de respiraciones correctas, guiadas, sostenidas, podemos llegar realmente a unos estados de liberar, ¿verdad?, de lo negativo y llevarnos a un estado de integralidad, de conciencia y de bienestar. Sí, feliz, saludable y santo. Y santo, Sí, muy bien. sí. Entonces no hay rollo con la Sí, respiración no de hay fuego. rollo, y te explico cómo también es una cuestión del yoga en general, que el yoga te hace ver hacia adentro. Y uno comienza a ver hacia adentro precisamente viendo, ok, esto aquí me molesta, no voy por ahí. Déjame entonces ajustarlo de una manera que no me moleste. Ok. Sigue siendo yoga. El yoga no es que tú vas a hacer lo mismo que hace el otro, nunca. El yoga tú lo vas a hacer para mejorar la forma en que tú lo haces, ¿verdad? No es competitivo, ¿verdad? Es una cuestión que es tu propia experiencia, lo que Tu propio proceso. tu propio proceso, sí, es tuyo, ¿verdad? Qué bello. Entonces eso te da a ti el control completo sobre lo que está sucediendo, ¿verdad? Y hacia dónde lo puedes llevar. Y hacia dónde lo puedes llevar y a tu Por eso, ritmo, ¿no? a tu ritmo, y no te vas a hacer daño, porque eso o sea, es contrario, ¿verdad? A la naturaleza misma de lo que estás haciendo. Muy bien. O sea que ahí se rompe el estigma de que tengo que ser súper flexible para practicar yoga kundalini, de que tengo que cantar perfecto, tener una voz majestuosa para los mantras. Se rompe la idea de que tengo que tener la postura perfecta para empezar. O sea, me puedo ir... Uno va mejorando. Hay ciertas cosas que son importantes porque agilizan, facilitan. Por ejemplo, la columna vertebral derecha, ¿verdad? Tener columna recta. Aprender las bandas, ¿verdad? Lo que son los bloqueos. Los bloqueos es importante, eso ayuda. Hay cosas, por ejemplo, con el mantra. Es chévere, por ejemplo, también aprender a escucharse uno, a resonar casi como una concha de mar, un poco. Que uno siente... Las vibraciones. Las vibraciones, que uno siente la vibración de los huesos, ¿verdad? Por ejemplo, sientes la vibración en tu nariz, ¿verdad? O acá en tus pómulos, cuando estás haciendo... Expandes. Sí, ¿verdad? Eso y uno al experimentarlo verdaderamente es parte de la experiencia energética. Muy bien, muy ¿Verdad? bien. Ok, dijiste algo de los bloqueos y me lo explicabas hace un tiempo. Todo este tema energético habla de los chakras, ¿verdad? Los chakras, yo creería que es una teoría que, bueno, ya hay un poquito más de acceso a eso. Pero hablemos de esos puntos energéticos. El Kundalini nos ayuda a regular, o sea, esa es una parte fundamental, conocer nuestros chakras, conocer ese manejo, esos puntos de bloqueo. ¿Para qué son desde el Kundalini? Sí, son precisamente para balancear el flujo de energía hasta cierto punto o más allá, o en un momento para dirigir la energía Kundalini. Cosa que mencionaste hace un ratico, la energía Kundalini
¿verdad? A lo largo del sushumna que va a lo largo de la columna, De la columna. ¿verdad? Porque, bueno, los chakras, tú tienes, los chakras son desde lo más terrenal o lo más de sobrevivencia, como es el Muladhara, que es el chakra El base. chakra base, raíz. El chakra raíz, ese es el chakra de la supervivencia, ¿verdad? A medida que tú vas subiendo a lo largo de los chakras, tú luego tienes tu chakra Sacro. sacro, ¿verdad? Ahí está tu energía sexual, tu energía vital. Luego tienes el chakra Plexo. plexo, ¿verdad? Que ese es un punto medio, ¿verdad? Es un punto bastante espiritual y bastante de sentirte hacia adentro, hacia ti mismo, Okay. ¿verdad? Luego tu corazón, que bueno, ya sabemos, el corazón un sitio de donde de Sentir, del sentir y todo amor, eso. todo. Sí, ¿verdad? Luego tenemos el chakra que hay en la garganta, que es sobre la comunicación. Luego venimos a tu tercer ojo, ¿verdad? Que es el chakra de la intuición. Y luego a la corona, que es el chakra donde te conectas con la conciencia universal, eventualmente cuando tu energía kundalini fluye a lo largo de todo, Se a mueve través de esos- todos los chakras, ¿verdad? La energía kundalini, en inglés usan el término piercing, que es como punzar, ¿verdad? Es como, Ok. imagínate como un hilo que va subiendo, ¿verdad? Que va punzando y sube y sale Para conectarnos con esa con la conciencia. conciencia. Así que sale a través de lo que cuando uno es un bebé tiene la fontanela, ¿verdad? La Sí, fontanela abierta. abierta. Es por ahí. Sí, porque cuando uno Ok. llega al mundo viene con todo eso ya listo. Después que Lo dañamos en el lo camino. dañamos en el camino, entonces Lo nosotros cerramos. seguimos trabajando para, ¿verdad? Para recordar para eso. recordar eso y para conservar, ¿verdad? Recuperar eso un poco. Muy bien, ahí decías eso. Entonces ahí, Entonces, tenemos las bandas, los bloqueos. ok, Tenemos un bloqueo que es el Mula Band, que es el bloqueo en el chakra base, el chakra raíz, ¿verdad? Ese es como cuando uno tranca, así como que va a aguantarse, que no quieres ir al baño, que te tienes que aguantar, pero buscas jalarlo todo hacia arriba, hacia el ombligo, ¿verdad? Elevarlo hacia el ombligo, ¿verdad? Entonces la energía queda allí. Luego tenemos otro que es el chakra, el bloqueo o la banda en el chakra del plexo solar, que es el del que estómago, es el del ¿verdad? estómago, sí. Ok, Y luego aquí en el cuello, en la mandíbula, que es el que tranca acá el cuello. Ese es, doblando levemente la mandíbula hacia abajo, uno ya llega acá a esa banda, alcanza eso. ¿qué es el chakra En garganta? el chakra garganta, sí. Ok, Hay uno que combina los tres, pero que ese requiere de cierto trabajo y práctica para Cierta hacerlo bien, técnica. ¿verdad? Pero cuando uno domina eso es bastante poderoso porque eso casi que si tienes alineados los chakras y haces las tres bandas simultáneamente y lo haces bien, casi que el kundalini sale disparado pero automáticamente, ¿verdad? Porque el Ok. kundalini, la verdad es que no hemos explicado eso. El kundalini es una energía que se simboliza como una serpiente Sí, eso te iba a preguntar. enroscada, ¿verdad? Abajo. Abajo, sí, en la base, en el primer chakra, en la base de la columna. Ok. Y sube, cuando están balanceados los chakras, esa energía fluye a través del sushumna y sale, hasta que sale y se conecta con la conciencia. Es un asunto que no es que quedaste conectado, ¿verdad? No es que te enchufaste con la conciencia, no es un asunto que es instantáneo, es un momento a lo mejor mínimo, Profundo. pero profundo y que ya la dimensión que tiene es propia, ¿verdad? Entonces a lo mejor uno lo experimenta. Puede que sea una cuestión que es una fracción de segundo, pero la experiencia es inmensa, ¿verdad? Es Claro, una es cosa conectar así. con esa divinidad, con ese Sí, todo, sí. a través de. Entonces, haciendo ahí como que tocaste perfectamente el tema y es, entendemos, entonces chakras es nuestro como línea para poder habitar ese, es como ese tubito, como ese campo Sí. para que el kundalini, que es el prana, ¿verdad? Que es la energía, pueda Sí, subir. ese es el Sushumna, que es el canal Ok, central el canal de energía. es Sushumna. El Ok. Sushumna, que es el canal central de energía. Acuérdate, son las tres idas, los tres nadis, perdón. Ok. Que es el Ida, el Sushumna en el medio y el Pingala. Ok. Entonces, la energía sube y circula por allí, ¿verdad? Sube por aquí y baja por acá también. O sea, bueno, eso es todo un tema en sí mismo. Sí, sí, bueno, es más Sí, profundo, pero más para que profundo, sea sí. fácil Una idea más o para menos de desarrollo. amateurs, aquí Sí, en el tema es sí.
Suben los dos lados y el centro es el Sushumna. Correcto. En ese canal central están ubicados los chakras. Los 7 chakras Los que 7 mencionaste chakras, ahorita. sí, correcto. Muy Que bien. Y también- ahí están los 3 puntos Sí. claves de bloqueos, Ujú. como las bandas, ¿cierto? Como las bandas, Bien. correcto. Que son precisamente para que se active ese kundalini, esa energía. Sí, es para balancear, Ok. es para lograr un balance. Porque tal vez en algún momento estás haciendo una cría donde hay una sana Ujú. que te pide que tengas un bloqueo en el chakra de la garganta, Ok. ¿verdad? Ok. Eso es porque se quiere que la energía se detenga allí. Ok. Para trabajar Para eso allí, trabajar para eso, alinearla. correcto, porque eso es parte de esa receta, de esa cría. Acuérdate que cada cría es como una receta. Una receta de cocina, De me cocina, decías. sí, que vas a Cuéntanos tener un que- poquito de eso. Esas recetas de cocina, y lo mencionaste ahorita, por ejemplo, hablabas de la parte de suprarrenal, hablabas ya de... O sea, cada respiración o cada movimiento del kundalini, pues tiene unos fines, ¿verdad? Tiene como una receta de cocina. Llegas a preparar algo. Y se requieren entonces ciertas técnicas y ciertos bloqueos y ciertos manejos de respiración para poder activar esa energía o alinearla o balancearla a través de ese centro, ¿verdad? O de esos puntos de energía. Háblame, pongámonos un ejemplo para todos los que nos están escuchando. Hablabas esa parte del hígado, Ok, hablamos a hablar de uno en específico, vamos a una hablar- receta. Esa en particular, esa por encima, porque eso es un manual Sí, sí. para cada receta. Y uno Pero cuando va a la así clase, como para sí, entenderlo. a diferencia tal vez de las clases de yoga más convencionales de Hatha y de Vinyasa, en el Kundalini uno tiene un libro cuando está dando una clase, Muy bien. ¿verdad? Ok. Porque son a veces una cría puede tener 4 páginas, ¿verdad? Por Bien. ejemplo, esta cría que es para las suprarrenales y el hígado. Eso tiene, bueno, comienza con sus cantos de mantra y los ejercicios de respiración iniciales, el pranayama, pero luego cuando entras en los crías, ahí hay una serie perdón, entras en el cría, hay una serie de asanas, una serie de posturas y de ejercicios que están llevándote, o sea, hay ejercicios que son con los meñiques, Ok. hay ejercicios que son sentado, estirándote en ángulos. Los ángulos son importantísimos, ¿verdad? Que llevas la espalda hasta un ángulo Ok. con los brazos elevados, Estirados. estirados con los dedos, apuntando hacia arriba los dedos pulgares, ¿verdad? Entonces tienes que llegar, ir hacia adelante y hacia atrás. Haces esos movimientos. Son una cantidad, una combinación, ¿verdad? En una secuencia de movimientos. En particular, esa cría de los suprarrenales y del hígado no te pide descanso entre cada uno de los ejercicios. Está indicado como tal que esa cría no los tenga. Wow. Entonces te mantiene un nivel de energía bastante alto todo el tiempo. Te mantiene Es exigente, es exigente, podríamos sí, decirlo. es exigente, pero es muy agradable, muy satisfactorio cuando uno termina. Cuando uno termina. Sí. Y otras no, otras te dicen, no, descanse un poco entre cada uno de los ejercicios para que las células absorban bien todo el ejercicio que has hecho, ¿verdad? O toda la energía que has movido vaya donde tenga que ir. Muy bien. Pero en este caso en particular no. Y eso termina, bueno, con un efecto sobre Esos órganos. esos órganos, sí. Ok. O sea que ahí te pregunto, ¿podríamos decir que trabaja entonces sí a nivel físico, a nivel mental, a nivel energético, a nivel espiritual? Se escucha mucho que cuando no se hace esa receta, voy a tratar de, o no se hace la práctica de forma correcta, podemos despertar el kundalini o podemos activar esa energía y hacerlo de forma errónea. O sea, podría haber equivocaciones a la hora de hacer una práctica porque dicen mucho, ¿no? Despertar el kundalini y hacerlo mal, es abrir un portal energético. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? De eso realmente, yo creo que mover el kundalini hay que hacerlo por la fórmula. El kundalini no se mueve Sí, eso, así mal solo, hecho. mal hecho, sí, sí, eso no es así que puede agarrar por un lado que no es. No. El kundalini funciona cuando se hace, cuando se activa de forma correcta. De otra manera eso no va a pasar. No, Tampoco general. se recomienda, y eso sí es verdad, que cuando estás dando una clase de kundalini, una cría de kundalini, no lo vayas a mezclar en esa misma clase con hatha o con otro tipo de yoga. Ok, ¿Ok? ¿por qué?
porque ahí pierdes el efecto. Estos están diseñadas para funcionar por una manera específica, pero como una fórmula, ¿verdad? Es como si una fórmula química tú le echaras un ingrediente que no Que no tiene, va. que no va, ¿verdad? Un elemento que no va en la fórmula, Ya. entonces no te queda lo que te tiene que quedar al final. Muy Es bien. lo mismo. Muy bien, muy Entonces, bien. sí, porque a veces ha habido casos en que la gente dice, no, voy a hacer este kundalini tipo no sé qué. Eso no existe. No, es Kundalini y ya. Es lo que es, sí. Bien, Es un bien. asunto sí, que... Ok, cuando hablamos de Hatha que mencionas, por supuesto para los conocedores del yoga, ¿verdad? Entonces, y esas no combinaciones. El Hatha podríamos decir que es el más conocido Tal vez sí, es el más... como en los gimnasios, en todos estos Sí. lugares, ¿verdad? Que son como las posturas. ¿A eso le llamamos? Las posturas se llaman en asanas, para Asanas. rectificar que las has mencionado varias veces. Sí. Entonces, ese es el yoga que comúnmente se conoce, ¿verdad? El del ejercicio, el de los movimientos. Y que, bueno, cuando vamos profundizando, entonces ya llegamos a otras Sí, no, yogas mucho más profundos. y son muy buenos. Cualquier tipo de yoga es muy bueno porque te voltea hacia adentro. Todos te voltean hacia adentro, voltean hacia todos adentro, trabajan sí. hacia allá. Todos van hacia allá, ¿verdad? Y, como digo, la gente que se pone a hacer yoga frente a un espejo, ¿verdad? O viendo el de al lado, a ver, está equivocado. Yoga no es eso, es todo lo contrario. Para adentro. Tienes que ver hacia adentro, tienes que ver cómo te estás sintiendo tú y cómo mejoras tú, ¿verdad? Y cuál es tu fortaleza, cuál es tu debilidad. Es un conocimiento hacia ti. Si no es lo que le funciona a otro, me funciona a mí. Correcto, ¿no? Y depende de cada organismo y de cada ser. Aquí me surge algo, y es cuando hablamos de, bueno, que trabaja un kriya, se dice kriya, Sí. ¿verdad? Se puede trabajar sobre ciertos órganos. Digamos que cuando hablas de los kriyas, que son como ciertas recetas, y me gustó mucho cuando hablaste de esto, del ejemplo de los suprarrenales, o hablaste del hígado, o sea, de ciertos órganos. Me surge una inquietud y quisiera saber si una persona está transitando procesos de enfermedades ya crónicas o enfermedades difíciles, digamos terminales, o sea, una persona con cáncer, por ejemplo, podría acercarse al Kundalini Yoga como una práctica poderosa para, bueno, por supuesto conectar con su parte energética, con su espíritu y con todo, pero esos órganos que se encuentran afectados podrían trabajarse a través del Kundalini. Por ejemplo, una persona tiene, no sé, leucemia, vamos a hablar de cáncer en sangre. ¿Podría la persona a través del Kundalini tener un trabajo o alguna receta que lo pueda ayudar a ese proceso, a liberar ese proceso o a transitarlo? Mira, curiosamente, dentro del entrenamiento de Kundalini, hay unos maestros Kundalini que son PhDs en medicina y en oncología y en todo eso. Wow. O sea, hay un cuerpo muy grande de investigadores, inclusive del Dharma Kundalini, ¿verdad? Y que de verdaderamente abordan todo eso. El Kundalini se usa para muchas cosas de soporte de situaciones de dificultad, sobre todo para hacer que la persona se sienta mejor. El ¿verdad? cuerpo entre en un mejor estado. Sí, en un mejor estado, una mejor condición tal vez, ¿verdad? Y espiritualmente también se sienta mejor. Abarca muchas cosas que tal vez no es lo que necesariamente sea lo patológico en particular, pero todas estas otras cosas, ¿verdad? Suman, ¿verdad? Y seguramente toda esa carga positiva va a tener un efecto positivo. Eso por terapia, bueno, funciona así. Pero, como te digo, hay mucha gente investigando. Por ejemplo, hay una meditación que se llama Kriya, ¿no? Que es el Kirtan Kriya, Ok, que usa el mantra Satanama. ok. Satanama, que se hace digitando Satanama. Satanama. Hay un mantra, ¿verdad? Que uno lo puede poner y lo va cantando junto siguiendo la pista. Y entonces si lo haces de 11 minutos, haces 3 minutos en voz alta. Luego haces 3 minutos susurrando. Satanama. Luego haces 5 minutos en la mente, mentalmente, todo el tiempo con tus ojos cerrados. Luego vuelves 3 minutos susurrando y 3 minutos en voz alta. Ok. Esa meditación,
Han hecho estudios con encefalogramas y el impacto que tiene es impresionante. Es una cosa de que, bueno, que las mejorías sobre lo que es el lóbulo frontal y la claridad es algo increíble. Yo te lo podría conseguir y te las mando para que las veas porque de verdad hay estudios, o sea, papeles en universidades y todo Sí, que han hecho. científicos que demuestran Científicos, sí, el sí. comportamiento Sí, sí, eso está. fisiológico Sí, y neurológico. neurológico, sí. Muy bien, eso quiere decir que ahí vendría una pregunta, ¿verdad? Que bajo tu criterio, ¿qué crees que sana primero desde esta práctica que sí está demostrado? Y he tenido la oportunidad de practicar ese mantra que acabo de decir, mente, cuerpo o espíritu. Entonces, podríamos ser que si nos rendimos a este tipo de prácticas y nos dedicamos, ¿cómo empezamos a sanar? ¿Cuál sería el orden? Van, precisamente en la unión. Es una cosa que es como cómo se encuentran juntos, ¿verdad? Y cómo juntos hay más felicidad, hay más salud y hay La más santidad. santidad, que es la parte espiritual. Es una cosa que van conjuntas, van todas juntas, Okay. ¿verdad? Y precisamente es esa unión, ¿verdad? No se separan, van juntas. Okay. Eso es algo de lo valioso de esto, porque esa unión luego va en el consciente, en el colectivo y es una unión más grande. Claro, donde todos estamos Donde, integrados correcto. Sí. como energía. Como Ok, energía. que entonces sí, podríamos decir que no importa el orden. Yo creería que en ese caso, mente, cuerpo, espíritu están sanando de forma paralela Sí. en el momento de que nos disponemos a conectar con nuestra respiración, con nuestro cuerpo, con nuestra presencia, porque me gustó mucho que decías esa palabra, para llegar a esa infinitud interna, conectar con presencia y disponernos, entonces a conectar esos tres estados o cuerpos. Dijiste algo que no, que tras bambalinas que hablabas de los 10 cuerpos. ¿Qué son los 10 cuerpos? Bueno, ahorita Según no me acuerdo Kundalini. todos los 10 cuerpos cuáles de uno y Pero el otro. mencióname así más Sino, o menos. los 10 cuerpos son los 10 cuerpos etéreos, ¿Ok? ¿verdad? Que hay, bueno, está el cuerpo físico, luego está la mente, está el alma, Sí, el cuerpo está el espiritual. cuerpo espiritual, y son 10. De ahí para arriba, o De sea, ahí, como sí, multiplicamos sí. hacia el Ujú. cosmos. Sí, Bien, y entonces Kundalini ayuda a trabajar sí, todos esos cuerpos, no solo correcto. lo que conocemos Ujú. y lo que hemos lidiado Sí, llamado cuerpo, pues son cuerpos etéreos, son cuerpos sutiles. sutiles. Son cuerpos sutiles, sí. Bien, yo creo que eso ahí abre un gran portal Sí. para conectar. Muy bien, entonces haciendo como ese resumen, podríamos decir que esa serpiente que simboliza el Kundalini, que se activa, va desde nuestra raíz instintiva, que nos hace conciencia de que estamos aquí, va pasando por ese campo también, ¿verdad? De la vitalidad, va conectando con las emociones, va conectando con el sentir, va alineando nuestra voz. Creería que cuando hablamos, es la única práctica que activa la voz. O sea, cuando hablamos de Kundalini, es la única que contiene mantras o cantos. Sí, sí. El Sí. resto, las otras disciplinas o tecnologías de yoga, lo que utilizan es el OM, Ok. que también es, bueno, Es la única es un activación. mantra Es un mantra poderosísimo, poderoso. pero Bueno, creo que es el universal que sí, todos es conocemos. el sonido universal. Pero aparte de eso, no utilizan otros O mantras. sea que el No. Kundalini sí es la única Sí, que lo sí. practica. Hay una cosa interesantísima con el Kundalini que uno siempre lo propone en la clase para que, y a veces lo hacen, a veces no, los estudiantes, pero es que cuando comienza la clase, uno comienza con unas respiraciones lentas, ¿verdad? Para entrar un poco en un estado meditativo Ok. antes de comenzar la clase. Y en ese momento uno le pide a los estudiantes que se fijen cómo sienten su estado energético en ese momento, Ok. ¿verdad? Y entonces luego uno entra en la clase completa con la cría, con todo, practica toda su clase completa, luego su descanso en el savasana, con su baño de gong si lo tiene, o de música que te relaje, Cuando hablamos de Gong, hablamos de de sonidoterapia. sonido terapia, Ok. sí. Y luego haces tu meditación y todo eso. Y luego al final, entonces cuando terminas tu meditación y todavía estás en estado meditativo, también se te recuerda, ok, ve cómo te sientes, esa misma energía, ¿verdad? Ahora, después de la clase. O sea, revísala Sí, al principio y al al principio y al final. final, entonces haces que sí. Y eso es bien interesante lo que sucede. Pero ese final a lo mejor no va a ser justamente inmediatamente después de la clase. A lo mejor es en la noche,
a lo mejor es al día siguiente. Eso, Claro. Uno puede ver los efectos. uno puede sentir los efectos energéticos, sí. Tal vez no es de una vez que el Kundalini Ya se activó. se activó y todo, y llegó Y nos a la conectamos. conciencia y te conectaste, no. Pero sí Sí. sientes efectos, ¿verdad? De bienestar en los diferentes estados, tu bienestar, ánimo, sí. tu... Ujú. Ok, y que sí se sienten, se pueden evaluar desde un principio al final. Cuando decimos ese estado, ¿verdad? Mental que se pone en esa vibración, podríamos decir que al cantar con nuestra propia, o estos mantras, dijiste el gong, conecta con esa sonioterapia, o sea, todo esto es vibración, todo esto es Sí. sonido, Bueno, es energía, sí. Eso es la resonancia. resonancia, Esa resonancia puede llegar a niveles, a otra galaxia, prácticamente. claro, no hay ¿Verdad? límite. No tiene límites, ¿verdad? Lo mismo que el trabajo de los ángulos en las posturas de los asanas, del Kundalini, es todo un asunto para dirigir la energía, para que la energía vaya en cierto sentido, en cierta dirección. O sea, porque esa energía está Se proyectándose. está proyectándose. Sí, hay mantras que son de radiación de aura. Por ejemplo, hay un mantra para protección, Adgurei Name, Yugat Gurei Name, Sat Gurei Name, Sí, lo he Siri escuchado. Gurudei Name. Eso cuando lo estás haciendo, la visualización, es que estás viendo como una esfera de energía, primero de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y luego en espiral alrededor tuyo, ¿no? Primero, más o menos alrededor de esta habitación, por decirlo. Luego alrededor de este país o alrededor de este continente. Luego Wow, alrededor de es este planeta y luego infinito. alrededor de la galaxia entera, si tú quieres, ¿verdad? Muy bien. Y tu visualización es lo que permite el alcance de esa energía, ¿verdad? Pero esa energía está allí. Maravilloso. Lo que pasa es que hay que saber sentirla o hay que aprender. Eso es lo que uno aprende con esto. Muy bien. A ver la energía dentro de uno. Bien, entonces ahí podríamos decir en resumen que es una transformación continua, que funciona desde el día 1, una práctica Kundalini Yoga, y que va generando efectos incluso colectivos, porque tenemos un alcance que en posturas, entre ángulos, entre mantras, no solamente lo que estamos impactando hacia nosotros mismos, sino que tenemos una capacidad de impacto muy grande a nivel energético. ¿Qué le dirías a una persona para ir cerrando, Luis? O bueno, Share Mantra Singh. ¿Qué le dirías a una persona que hoy se pone frente a ti, ¿verdad? Para los que nos están escuchando, y dice, ok, quiero hacer Kundalini. ¿Cómo empiezo? Bueno, la, vente a una clase, vamos a dar una clase y forma parte de ella. Solo tengo que quererlo Solamente tienes que y quererlo. disponerme. Sino lo que importa es que te hagas presente, ¿verdad? Ok. Que lo quieras. Eso es imprescindible. Si no lo quieres hacer, si es una cosa que te da igual... O que alguien te dijo y te están forzando, no es. No es contigo. Eso es Muy algo bien. que te tiene que picar, como quien dice el insectico, de querer hacerlo, ¿verdad? Sí. Tiene que haber esa chispita de curiosidad de, ¿cómo te digo? Como cuando uno confía en lo desconocido, los pequeños milagros empiezan a suceder, ¿verdad? Los milagros, sí. Los milagros son cosas muy pequeñitas, ¿verdad? Los milagros son así Sutiles. sutiles, pequeños, o sea, y lo que hay que tener fe en lo desconocido, En lo desconocido. ¿verdad? Y Y tenerle gusto, tenerle ganas. Oye, qué chévere, algo desconocido, déjame ir con ganas, ¿verdad? Y hacerse presente. con esa curiosidad. Con esa innata. curiosidad y plenitud, ¿verdad? Sí, aquí estoy, bueno, para hacer esto. Estoy dispuesto. Sí. ¿Hay edad para hacer Kundalini? Desde chiquiticos hasta, bueno, hasta cualquier edad, hasta que aguante. Hasta que aguante Hasta que aguante. el cuerpo y la intención, El cuerpo, ¿cierto? sí, claro. Muy Una de las bien. cosas que a mí me han dicho, concha, a ti el Kundalini te ha caído bien, bueno, de hecho, Estás rejuvenecido. Estás rejuvenecido, te está cayendo bien. Sí, bueno, Muy bien, sí, qué sí. bonito. Bueno, Luis o Share Mantra Singh, como siempre cerramos entre blanco y negro. Con una frase, con una palabra, desde el Kundalini Yoga, desde tu maestría, ¿cuál sería el gran despertar? El gran despertar yo he encontrado que es poder ver hacia adentro, hacia lo infinito, hacia lo infinitamente mínimo
que puede encontrar uno dentro de uno mismo. Y al encontrar ese infinito dentro, eso explota como un infinito hacia afuera. Es algo que Es cósmico. es cósmico, es verdaderamente un solo Big Bang, como quien dice. Maravilloso. Maravilloso. Es una sensación, es algo muy especial, sí. Todo se trata entonces adentro. Muy bien, entonces Luis, gracias por este espacio. Por favor, dinos cómo podemos encontrarte, cómo podemos saber de ti, cómo podemos llegar al Kundalini Yoga a través tuyo. Bueno, a través mío, a través de Atma Prana, porque Ok. yo estoy todavía, como dicen, recién navegado todavía aquí en Barranquilla. Estoy un poco recién llegado, pero mis datos de contacto Atma Prana los va a tener. Muy bien. Mi contacto en Instagram es Share Mantra Singh Okay. y por ahí podrán también enviarme mensajes si desean. Y mi correo electrónico sharemantrasingh@gmail.com, solo escrito así todo largo. Todo pegadito. Todo pegadito, es como una culebra larguísima, es como un kundalini. Qué lindo, Todo, qué todo bonito. completo. Y bueno, no, sí, y a través de Atma Prana, yo creo Sí, que seguro que sí. el plan es que, bueno, vamos a ver si podemos articular juntos, ¿verdad? Muchas cosas. Muchas cosas, sí. Claro que sí. Entonces, Share Mantra Singh, gracias por estar en este espacio, por permitirnos entender o recordar que la infinitud está hacia nosotros, hacia nuestro interior. Y ahí está esa gran maestría, ese gran maestro que somos, ¿verdad? Inmensamente agradecida por haber aceptado esta invitación y estar con nosotros en esta búsqueda de la sanación y el despertar. Esto es Entre Blanco y Negro. Los esperamos en un próximo episodio.